y emite un sonido, una letra A que sale, ¿sí? A, como si yo fuera tu novio. Suena. ¿Sientes hormiguita? Y este viernes 10 de julio se viene el esperado estreno de La Jauría por Amazon Prime y para ello estamos acá conversando con dos de sus protagonistas, Antonia Gissen y Mariana Di Girolamo. ¿Cómo están, muchachas? Bienvenidos acá a Cooperativa. Hola, muchas Hola gracias por la Cristóbal, invitación. Bueno, muy bien. ambas interpretan a estudiantes de un colegio católico llamado Santa Inés. Antonia es Blanca Ibarra y Mariana es Sofía Radic. Como decía, ambas estudiantes de 17 años. En el caso de Blanca, se encuentra desaparecida y marca un poco este inicio de la serie en medio de un brutal juego donde aparece en un video siendo violada por 4 tipos. Y en el caso de Mariana, quien sufrió constantemente acoso sexual por parte de un profesor del colegio y que es la voz cantante para que basta de la impunidad tanto en el recinto y por supuesto a nivel general como país y también por supuesto para que aparezca Blanca. Preguntarles primero que todo a ambas la experiencia de haber trabajado en esta serie y lo que significa tanto en un desafío como en lo personal y en lo profesional, en una producción que parte inspirada en el caso de La Manada, el bullado y brutal caso ocurrido en España y que por supuesto también agarra otros casos que han ocurrido a lo largo de los recientes últimos tiempos. Preguntarle eso como primer tema. Antes de contestar, está bueno aclarar Mm. que efectivamente es un proyecto que agarra distintos ítems o ciertas temáticas de la realidad mundial, pero no está basado en La Manada en el caso de España. Atraviesan temas como el movimiento feminista, la adolescencia o la juventud, las relaciones de abuso, pero no está, y esa es la gracia de la ficción, es que no está basado en un hecho específico de la vida real. Eso por un lado. Dale, amiguita. No, iba a decir lo mismo que tú, que claro, está basado en hechos que suceden tanto en Latinoamérica como en nuestro país y en el mundo entero. Como decías tú también, Cristóbal, como tema de la impunidad, abuso de poder, la presión social, recordemos que son adolescentes y en eso para mí también presentó un desafío. Representamos a chicas de 17 años, como bien dices tú, de un colegio de élite de Santiago. Sofía sufre un caso de abuso por un profesor, Osandón, interpretado por Marcelo Alonso, y ellas son mujeres jóvenes muy empoderadas, de la cual Blanca, el personaje de Antonia, es la líder. Blanca desaparece y ellas no van a descansar hasta que se haga justicia. Y volviendo a tu pregunta inicial, claro, fue un proceso súper entretenido, interesante, novedoso. También trabajamos con 4 directores, 2 mujeres, 2 hombres. Anton, métete cuando quieras, por favor, para... Em, dale. dale tú, termina. No, eso. No recuerdo cuánto grabamos, creo que fue un periodo como de algo así como 3 meses. eh, y me parece súper importante. Es como esas series, esas producciones que uno dice que son necesarias, sí, yo creo que es una serie necesaria. Y estoy súper expectante a lo que pase el 10 de julio y cómo la va a recepcionar, por sobre todo también el público chileno. Sí, yo comparto con Mariana de que efectivamente podemos ver en nuestras publicaciones de que se arma un ambiente medio álgido, como a nivel de Mm. las temáticas. Hay mucho prejuicio en torno a lo que se alcanza a ver. La gente cree que efectivamente entonces hay algo sobre el movimiento feminista y creen que muy rápidamente enjuiciar el mundo del género masculino. Entonces, están habiendo ahí unas discusiones que igual son interesantes y que creo que son súper el reflejo de la sociedad chilena, que viene además de un estallido social que está ahí, un poco solo adormecido al parecer por un momento, por la llegada de una pandemia, pero son temáticas que atraviesan mundialmente, pero creo que están desde un lugar muy efervescentes en Chile. También Y me parece... mientras, claro, y cuando estábamos grabando eso estaba sucediendo, o Sí, sea, ¿verdad? Sí, sí, sí. estaba aconteciendo, estaba todo efervesciendo, Claro. entonces también ese proceso fue súper
Sí, en ese sentido yo pienso que también, que es una historia necesaria, que cuando las cosas entran a un lugar de discusión y de conflicto, porque algo, más o menos hay resistencia en las personas en que esas cosas, esas categorías se vuelvan a acomodar. Entonces creo que es una serie que puede calar ahí. En términos de desafío, bueno, para mí en mi caso, a diferencia también de las chicas, como soy este caso... ¿no? Que sufre como este abuso más también específico. Eh, Me tocó, y ahí ya un desafío actoral, como no grabar del todo todo ese tiempo de rodaje, como estar todo el tiempo compartiendo con los distintos actores y por ende una construcción más paulatina. Entonces, en mi caso era un poco pasarme de rosca, ¿no? Era como flashback, aquí en el fondo tienes esta relación con tus papás, bueno, aquí pasa algo como que yo actuaba mucho más como en hitos muy específicos que no tenían una correlación a veces como con la historia en términos como cronológicos, y eso fue desafiante, y bueno, también como es una serie que te invita a situaciones muy específicas, siempre es removedor eso, a pesar de que uno está interpretando y uno puede alejarse un poco entre la ficción y realidad, ser abusador, ser abusada, siempre nos va poniendo en lugares subjetivos que son complejos, creo yo. Entonces a nivel de elenco también pasó eso, era como, bueno, ¿cómo está ahí? Como cada uno igual sobrellevando eso colectivamente de distintas maneras. Perfecto. Antonia, siguiendo contigo, dentro de la misoginia que está muy presente en la serie, se enfoca mucho en tu personaje que se estaba convirtiendo en una líder feminista dentro del colegio. Y pasa mucho que uno, por ejemplo, ve en redes sociales cómo existe realmente un odio hacia las mujeres que de alguna u otra forma son una voz o una voz opinante o se convierten en líder de opiniones. Lo que está pasando, por ejemplo, uno ve con Isquia actualmente también en todo este tema de la pandemia. Entonces, preguntarte en ese sentido, que me parece que fue uno de los grandes recursos que utiliza la serie, y para ti también, ¿cómo ves ese punto de vista en relación a lo que muestra la Jauría? En relación a las figuras femeninas sobre el liderazgo, Claro. está difícil, un poco retomando la discusión, o más bien lo que mencionábamos al comienzo, creo que hay muchas resistencias también a que ciertos patrones no se sigan como también reproduciendo, ¿no? Y eso es completamente humano, pienso, que la resistencia a esa modificación, a descomponer las cosas, a todos nos sucede, entonces obviamente hay que invitarse a ese lugar a veces incómodo. Creo que también puede ser incómoda esta serie, como ver a un elenco, digo, y en este caso estos personajes, donde hay muchas figuras femeninas muy poderosas, como efectivamente, y yo creo que refleja algo de la realidad también, creo que esas figuras efectivamente existen, ¿no? Creo que van por fuera del discurso oficial, como que seguimos en el fondo apelando de que los jefes son hombres, hay más directores hombres, hay ciertas cosas que se van ido legitimando más y que a veces se han naturalizado, pero hay un ruido, ¿no? El discurso por debajo también es otro, se está construyendo, creo que así es como se construye el tejido social también. Entonces, sí, yo creo que eso está pasando. Me encantaría que se hiciera una buena lectura del lugar de las figuras femeninas poderosas, y que no se haga una lectura tan literal, eh, como tan dicotómica, ¿no? Como bueno o malo, los hombres son malos, las mujeres son buenas. Creo que la serie, nosotros tuvimos la oportunidad de verla la temporada entera, y creo que es bastante genuina, creo que muestra y relata, tiene una orientación ideológica como todo en la vida, hay un discurso político, sin embargo, creo que la gracia de la ficción, y por qué me parece un buen proyecto, es que logra mostrar realidades. Entonces también ese que comete un error, también en el fondo tiene una locura, o tiene un pesar, o tiene un bagaje que lo hace ser como es, como que en ese sentido me parece que leal al carácter humano, humane, ¿cachai? Como que, bien. Perfecto. Mariana, en tu caso, sobre tu personaje en particular,
Y lo que decía también Antonia, este tema de que refleja la realidad, que va pasando por distintos estados de ánimo, desde la rabia al miedo. Y hay particularmente una escena donde dice que ya no quiere tener más miedo. Y te pregunto sobre eso, sobre esa construcción de tu personaje en cuanto a esas emociones que está sintiendo y sufriendo luego de haber pasado por distintos y complejos momentos en el colegio. Sí, bueno, esta serie también retrata mucho eso, qué pasa con el trauma, qué pasa después del abuso en el personaje de Antonia, en el mío y en varios más. Em, Fue interesante trabajar el tema del miedo, el tema de la culpa. Si bien es ficción, uno también a veces recurre a sus recursos. También fui educada en un colegio católico, sé lo que es crecer con restricciones, eh, y tratar un poquito de inculcar eso también en el personaje. Eh, Qué maravilloso sería que todas las personas, todos quienes son abusadas, pudieran contar con un grupo, con un equipo, con una tribu como con la que cuenta Sofía, como con la que cuenta Blanca, porque yo creo que ahí está la acción de las chiquillas, ellas comprenden, y esta generación también comprende lo que es el poder del colectivo, y es la única manera como en la que van a hacer justicia y poder sanar eventualmente, de aquí a quizás cuánto tiempo más. No vamos a adelantar, pero Sofía lo relata en una escena que también es súper potente, las consecuencias físicas, eh, anímicas que ha traído ese abuso, esa situación con Osandón para ella, y la culpa que arrastra, por no haberse dado cuenta, por no haber hablado a tiempo, por sentir quizás lo que sintió, y me parece potente interpretar a una chica así, porque creo que como ella hay muchas. Así que, de nuevo lo que dice la Antonia, nuestra responsabilidad también retratarla con responsabilidad, valga la redundancia, con amor, y intentar reflejar algo que pasa. Eh, Eso. Perfecto. Preguntarle a ambas sobre, bueno, entrando por supuesto en la ficción de este juego brutal de la jauría de lobos, se esconde por supuesto una cúpula de poder muy importante, con mucho secretismo, con muchas cosas escondidas que se tiran debajo de la alfombra. Preguntarle sobre eso también, que es un gancho interesante de la serie que también se traduce en este caso a la realidad, con todo eso que, como decía, que se esconde, con todo este tema de la justicia, que muchas veces protege en la mayoría de los casos a los hombres. Entonces preguntarles sobre eso, sobre ese interesante gancho en las cúpulas de poder, pensando que, claro, es un colegio de élite, está también, por supuesto, la Iglesia Católica involucrada. Entonces, me cuenten un poco sobre ese gancho en particular de esta serie. Claro, los apoderados de muchos de estos chicos, ya sea de los rugbyistas, en verdad principalmente de los rugbyistas, es gente de élite, o sea, es ficción, pero debe pertenecer al, no sé, 10% más rico de este país. Y estos jóvenes, ay, que no sé qué se puede adelantar o no. Bueno, ahí está el tema de la impunidad, pues es algo que pasa. Dinero mediante, impunidad mediante, o sea, está súper bien retratado en la serie. Son personajes, bueno, interpretados también por grandes actores, Lucho Ñecola, Claudia Di Girolamo. Son perversos, son peligrosos. Antonia. En mi caso, yo siento que a mí me pasa que yo no provengo ni lidio mucho con ese mundo. Me pasa también que siempre tuve como una educación bastante alternativa, izquierdosa, eh, colegios más bien como orientados hacia el lugar de lo artístico. Entonces, me pasa que, por ejemplo, cuando a mí me dicen como no, el tema ponte tú de las redes sociales, el nivel de daño y de bullying, como yo no, bueno, de partida creo que no habían tantas redes sociales cuando nosotros éramos más chicas, igual, a pesar de que somos muy jóvenes. Eh, pero eso por un lado, pero además digo como se me aleja mucho, ¿no? Como la idea de que efectivamente existe mucho
a través de imágenes, de masificar información, videos, imágenes, etcétera. Entonces, pero entonces también como que uno tuvo que hacer ese trabajo, ¿no? Decir como, wow, esto de verdad existe y es muy potente. ¿Cómo los niños están lidiando con esto ahora? Y eso como integrarlo a nivel de la serie y la interpretación, ¿no? Es un código nuevo. Y por otro lado, ¿qué iba a decir con esto? Se me fue. Estamos hablando del tema de las cúpulas de poder y Sí, y efectivamente, bueno, claro, yo no me relaciono mucho con ese mundo, entonces se me hace muy lejano, como que digo, uy, pero tan perverso, como... y ahí obviamente, no sé, recurro desde el lugar también, nada, de estar informado también, uno efectivamente ve cómo se mueve la política sí, también en pues, si uno no Chile. está ahí, pero uno sabe, o sea, Claro, cuántos casos de colusión, estafas uno tras otro. Tenemos un prontuario, claro, pero y de hijos, de figuras poderosas que en el fondo muy maquiavélicamente o muy estratégicamente y muy oficialmente permitido también, cómo los mecanismos integrar y modificar cosas para que realmente haya impunidad. Entonces, sabemos que eso existe, pero claro, a mí, por ejemplo, también me pasa que una vez, no sé, leyendo los capítulos, me dice como, ya, espérate, pero este personaje existe en la vida real, como que en general yo trabajo muy desde ahí, como para construir personajes, digo, bueno, ok, ¿cómo esto me ocurriría en la vida cotidiana? Y eso obviamente puede zafarse mucho más, ¿no? Como parte del goce de la ficción y la realidad siempre supera la ficción también, entonces ahí uno va jugando con ciertos elementos, pero yo decía como, ya, pero estas figuras, ya, realmente, pero qué raro, como que, qué miedo que esas figuras se transformen en un estereotipo, ¿no? Como de la maldad o de hiperestrategas, ¿no? Menos perverso, pero efectivamente esa gente existe, y como que yo tenía que hacer como un bajar estos dibujos, ¿no? Que fuesen casi como de película, pero es real que existen, y yo creo que sus perversiones, digo, tienen que ver también con un bagaje cultural y sus realidades son hasta un cierto punto. Y creo que eso hace que todos tengamos nuestro propio sesgo. Eh, yo tendré los míos, gente le parecerá terrible, no tengo idea, pero efectivamente esa figura existe. Entonces ahí se retrata súper bien en la serie, como también un juego que tiene que ver con hacer como daño, uno también empieza con eso, como inclusive a cuestionarlo en términos como narrativos, ¿por qué? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Solo por hacer daño? Y uno dice, no, pues tiene que haber una explicación lógica. Pero no, pues, la vida no tiene una explicación lógica. La gente también se mueve desde lugares en donde tiene que ver con sensaciones, con creencias que van por fuera, ¿no?, de la lógica. Entonces uno dice, bueno, pero alguien, un grupo de hombres que estén como encargados de hacerle daño a figuras que a lo mejor inclusive estén relacionadas con el liderazgo, bueno, tiene todo el sentido, pues desde ahí se mueven también las perversiones, como que... Entonces uno ya no lo critica, como, bueno, ¿dónde está el fundamento? Es una realidad, listo. Entonces, y ahí en términos de ficción, como que se logra perfecto retratar. Perfecto, ya nos van quedando 3 minutos, así que hacerle a ambas dos preguntas en una. La primera, sobre el gran elenco que tiene esta serie desde ustedes, las estudiantes, desde los apoderados, desde el cuerpo de policía. Es un muy, muy buen elenco. Y lo segundo, que esta serie sea transmitida a través de una plataforma como Amazon Prime, que significa que no solo se va a ver en nuestro país, sino que en otros países. Para ustedes también como actrices, ¿qué significa esto? sí, bueno, como dices tú, tremendísimo elenco y quizás, claro, a Antonia le tocó un poquito grabar, no grabó tanto con nosotras porque todo lo de Antonia con las chiquillas era más como, ¿cómo se dicen? Flashbacks. Pero fue súper bonito el grupo que creamos ahí con la Paula Luxinger, que hacemos de amigas y quizás algo más, con la Dindy Jane, la Geraldine Neary, con la Victoria de Gregorio, y los apoderados, la Claudia, como que aparece uno tras otro, uno va viendo los capítulos, que tuvimos la oportunidad de verlas y era así, ya, pero te pasaste el elenco. El Alberto Guerra de México, y los directores, tiene una alta calidad, bueno, una serie de mucha calidad.
Y lo de Amazon me parece importantísimo porque es una serie que se va a ver en toda Latinoamérica, también en España, próximamente también en Brasil. Creo que Brasil queda un poquito rezagada. Y lo que pasa aquí también pasa en otros lados. La otra vez escuché como los latinoamericanos muchas veces tenemos los mismos sueños, los mismos miedos. Yo ahora que estuve en México presentando EMA en el FICUNAM y viví el 8M allá, nosotros somos referentes. Y fue súper lindo, las chicas se movilizaron, lo que vivieron allá fue inédito, como hermanamos en muchas cosas. Así que, y tremendo que se presente por Amazon Prime Video, pues imagínate, que vengan más. Sí, bueno, yo encuentro que está buenísimo que se vayan abriendo estos formatos. A modo personal, a mí me gusta mucho la idea de la industria y el formato donde uno puede seleccionar qué ver y cuándo ver. Como que creo que, a diferencia de un poco de cómo se instala la televisión abierta, eh, me parece súper interesante esta manera de concebir el acceso a la cultura. Como que, y por otro lado, creo también que es ajustarse al nuevo escenario, o sea, como creo que los actores y actrices no nos podemos quedar solo con el lugar estable de la televisión, sino que ir exigiéndose también otras maneras de conocer, también de actuar, los espacios de trabajo. También en general uno accede también a otros contenidos y creo que eso hay que aprovecharlo, o sea, es como una gran oportunidad. Y, y bueno, y mientras más se internacionalice uno, es más experiencia, es más contenido hacia el mundo también. Creo que uno va abarcando, es como, creo que ahí está el engranaje de la cultura y de las experiencias personales, entonces está bueno. Eh, yo, por mi parte, también yo vivo en Berlín, entonces para mí todos los proyectos que en algún punto estén llegando a Europa, obvio que para mí es muy positivo. Es una manera también de ir movilizando mi carrera. Y eso, y sobre todo me parece increíble que se estén levantando otras plataformas para que muchos actores y actrices dejen de estar cesantes. Entonces, Por eso preguntarle así, brevemente, antes de entrar a la última pregunta, sin falta para que no me reten. ¿Va a estar estrenándose La Jauría en TVN? ¿Saben algo de eso ustedes o no? O si se puede contar. um, la verdad es que hasta ahora lo que nosotros siempre publicamos es, Amazon Prime Video. No sí, tenemos información oficial. Perfecto. claro, no, yo no me Que atrevería ya a la decir. habrá. Perfecto. Y ahora sí, para cerrar la invitación, por supuesto, a la gente que está siguiendo este streaming por cooperativa, ¿por qué es necesario ver La Jauría? Recordemos, este viernes 10 de julio, sus 8 capítulos completos en Amazon Prime. Bueno, los queremos invitar a todas, a todes, a todos a que sigan La Jauría. Se estrena este 10 de julio por Amazon Prime Video. Un thriller policial fascinante, vertiginoso, una historia necesaria de contar con un elenco de lujo, directores de lujo, se van a divertir. ¿Qué más? Bueno, yo los dejo, sí, también, a todas, todos muy invitados. De verdad creo que me uno ahí a todas las palabras de Mariana, una historia necesaria en este momento. Creo que puede ser una fuente de descarga de muchas frustraciones y de muchas penas y de muchas rabias, que está bueno. Inclusive no solo pensado desde el lugar del género femenino, creo que también puede ser un lugar para entender espacios culturales que han habitado históricamente los hombres, que no necesariamente es uno negativo, y por eso creo que es necesaria en todos los sentidos. Y por otro lado, nada, hay un tremendo elenco, de verdad está súper así, es un placer verla. Yo cuando la vi me sucedió mucho que yo los conozco a todos, digo, del elenco, y más de algunos ahí somos amiguitas, amiguitos, entonces
Es loco cuando un guión y un proyecto está tan bien escrito y dirigido, cómo prima la historia antes que el conocimiento que uno tiene con la gente. De verdad que cada capítulo era quiero ver el otro, y eso está buenísimo, no solo porque en términos ideológicos hay un contenido que es necesario, sino porque está planteando una propuesta artística, una propuesta audiovisual que me parece admirable que Chile se la esté jugando con eso. Me parece jugado la manera en la que se está comenzando a hacer con este proyecto. Perfecto. Mariana, Antonia, muchas gracias. Que tengan un buen día Cristóbal. y todo el éxito, mierda, con La Jauría para este viernes en Amazon. Que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias por la invitación.